De todo corazón, en el nombre de Jesús. Felicidades a los valientes y a los que están hasta el fin. Qué bonito. Bueno, vamos a estudiar una porción de la Escritura. Bendito Señor, gracias que tu palabra en esta hora alumbre nuestro corazón, nos motive, Señor. También nos despierte, también nos alerte y nos prepare para el encuentro contigo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana tocaremos un punto que tiene que ver con eventos de los últimos días y por cierto tuvo que ver con eventos de los últimos días en la vida de Jesús. ¿Cuándo? Obviamente en los últimos momentos de la vida de Cristo Jesús. Ayer decíamos que los eventos de los últimos días que va a vivir el pueblo de Dios en los últimos días ya los vivió el Señor Jesucristo, ya lo vivió, ¿verdad? Y tocábamos varios. En esta mañana, pues también presentaremos un evento que va a vivir el pueblo de Dios y que fue vivido por Jesucristo en su tiempo, en sus tiempos finales. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, está hablando de Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escucha la reacción de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este hermano era un tanto presuntuoso. Dijo: no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a la muerte. Y en la vida real, ni a la cárcel, y mucho menos la muerte, porque usted conoce la historia. Y él le dijo, y él le dijo, es decir, Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, antes que tú me niegues 3 veces, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Podríamos llamarlo el zarandeo, porque tal vez en la Biblia no hay un capítulo o un párrafo que se llame el zarandeo o algo que hable del zarandeo, pero el don de profecía sí tiene un párrafo o que se llama, un capítulo que se llame así, que se llame el zarandeo. Ah, Fíjate que el zarandeo ya lo vivió Jesucristo en su tiempo por sus discípulos. Satanás los zarandeó a todos. Huyeron la mayoría y se llevó a uno. El otro fue probado, al que se llevó fue a Judas, y el otro fue a Pedro, también fue probado. Su fe fue sacudida, claro que sí. El proceso del zarandeo, ¿qué es el proceso del zarandeo? El proceso del zarandeo se toma de una referencia sobre la cultura agrícola. En los tiempos bíblicos, pues no existía tanta industria, no existía tanta agroindustria como lo hay hoy día. Entonces, cuando se agarraba el trigo y se trillaba, la cascarilla queda encima y el trigo va quedando debajo, pero el aventador va moviendo la zaranda. Yo recuerdo ese proceso. No sembrábamos trigo, pero sí arroz. Y entonces, eh, cuando pilábamos el arroz, no teníamos una trilladora para pilarlo, pero había un asunto de palo, le llamábamos pilón, así, y le iba uno dando, machacando, 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 y ahí quedaba todo junto. Ahí quedaba la pajilla del arroz, esa cascarita que tiene el arroz, y quedaba el arroz. Y entonces luego se amarraba una zaranda, una canasta de mallita y una canasta de huequitos. Y entonces, mi papá o mis hermanos, yo no alcancé a hacer ese proceso. Yo recuerdo que ya cuando yo crecí, ya tenía 10 años, ya comprábamos el arroz. Pero anteriormente, muy pequeño, pues se sembraba el arroz en la finca de papá. Y entonces se movía la zaranda, se movía. Y en lo que se movía y se iba sacudiendo, el viento o el movimiento de la zaranda iba sacando la pajilla, iba sacando la cascarilla. Ese es el proceso que fue tomado del contexto agrícola para explicar el zarandeo en la iglesia. Y fíjate lo siguiente, hermanos. Fíjate que a Jesús, escucha lo que te digo, esto es muy claro, esto es muy importante a mí. A Jesús, cuando habla de los eventos finales, cuando habló, hay un sermón de eventos finales de Cristo Jesús que está en Mateo 24.
Cuando Jesucristo el Señor habló de eventos finales y de su venida y de todo lo que va a ocurrir en los tiempos finales, hay un sermón completo y ese sermón es bastante grande porque se piensa que el sermón solamente es Mateo 24, no, pero si usted se ubica en Mateo 24, tenemos obviamente Mateo 24, que es largo, pero tenemos también Mateo 25 y luego tenemos, bueno, ya en Mateo 26 está el complot para aprender a Jesucristo, pero en Mateo 24 tenemos las señales, lo que dice el Señor Jesucristo, que va a ocurrir muchas señales, 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 señales. Y, dentro de la venida de Cristo Jesús, a Jesús se nota que le importaba muchísimo, escucha bien lo que te digo, la preparación de su iglesia, la preparación de su pueblo. No es casualidad que en ese sermón de Mateo 24, que está Mateo 24 y 25, porque no es solo 24, se va hasta el 25, es parte del sermón. Hay tres parábolas muy importantes. Oye, está hablando de la venida de Cristo Jesús, pero está hablando de tres parábolas muy importantes que precisamente tienen que ver con la preparación. ¿Cuáles son esas parábolas? Bueno, cabal y efectivamente, usted las encuentra allí en la Biblia, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, pues son temas para hablar aparte, pero que obviamente tiene que ver con la preparación. La parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Te recuerda esa parábola de la distribución de los talentos? Y parte de la preparación para la venida del Hijo de Dios y para la vida eterna es poner en uso los talentos que el Señor Jesucristo ha dado. Si usted no está haciendo eso, usted no se está preparando. Si usted solamente es oidor, si usted solamente escucha o que lo haga otro, eso no es preparación para la venida de Cristo. Sus hermanos, usted, hermana, usted tiene que trabajar para Dios, porque en lo que se prepara y en lo que ayuda a preparar a otros, en lo que sirve y en lo que ayuda a preparar a otros, usted está preparando para la venida de Cristo Jesús. Claro que sí. Y también hay otra parábola de preparación, la parábola del juicio de las naciones, o conocida como la parábola de las ovejas versus los cabritos. Bueno, usted es un buen estudiante de la Biblia. ¿Por qué le preocupó a Jesús tanto la preparación, hermano? Porque él mismo habló en mismo Mateo 24 de engaños, 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 engaños. Fíjate que en Mateo 24 se menciona mucho, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, habrá muchos engañadores, pasará esto, pasará allá, guerra, terremoto, desastre, bueno, hay un montón de señales. Y usted puede ser que se confunda y diga, oh, las señales, mire, están pasando, ya va a venir el Señor Jesucristo. Es curioso, pero todas esas señales no son la verdadera señal de la venida de Cristo Jesús y no es el tema de esta mañana. La señal, ¿sabe cuál es? Bueno, hay una señal grande, que es la predicación del evangelio, obviamente. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es una señal muy grande, pero usted quiere saber cuál es la verdadera señal de la venida de Cristo Jesús. La señal es la señal. La señal es cuando ya usted lo ve ahí. Dice la Biblia, e inmediatamente, Mateo 24, 29, este es un bonus, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mira lo que dice aquí. Entonces aparecerá la señal. ¿Cómo así que la señal? ¿Cuál señal? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo sencillo. Sí, yo creo que tengo tiempo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a mirar una hermana aquí, o un hermano. Bueno, aquí me encontré la hermana Marixia, buena amiga mía. Y vamos a decir que la hermana Marixia está en la iglesia de Sabana. Y yo le digo, hermana, el sábado en la tarde yo no voy a estar, voy a ir con los aventureros. ¿Verdad? Pero voy a decirle, hermana, el sábado en la tarde yo voy a llegar a la iglesia, yo sé que usted se va a quedar con su familia hasta que se termine el sábado en la sociedad de jóvenes, pero yo llego en la tarde en la iglesia y me dice la hermana, pastor, ¿a qué hora? ¿Puede más o menos decirle a qué hora? Bueno, hermana, van a haber varias señales a, la, a las que me refiero que le voy a dejar indicado en qué momento voy a llegar. Pero pastor, ¿a qué hora? No, la hora y el momento no se lo voy a dar exacto, pero voy a llegar en la tarde. Y entonces le digo, ¿y cuál es la señal? Bueno, van a pasar varias cosas. Bueno, les digo que van a pasar varias cosas, no sé, cualquiera que se me ocurra, pero le digo, pero la verdadera señal es cuando yo llegue. ¿Cómo así cuando usted llegue? Sí, la señal es cuando usted vea que vengo el carro ahí viene.
hermanos, hablando de señales, esto es bien curioso porque Jesucristo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cómo así que la señal es cuando ya veamos venir al Señor Jesucristo? Hermanos, sí. La Biblia dice eso. Dice, la señal de la venida de Cristo es cuando ya lo vea venir ahí. Hermana Marix está pensando que yo voy a venir. ¿Y cuál es la verdadera señal? Bueno, la señal, hermana, cuando usted ve el carro ahí en la esquina, ahí yo vengo. Y usted conoce el carro mío, ese soy yo. La verdadera señal que vino el pastor, ya vimos la señal verdadera, la más grande. Bueno, vimos la nube en el cielo. Qué interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Ahora, Jesús le preocupó esto porque hay engaños, engaños, engaños de todas las clases, tanto que la Biblia menciona el engaño cumbre de todos los engaños, la personificación de Cristo por parte de Satanás, haciendo milagros en un momento determinado, apareciendo aquí, apareciendo allá, en un lugar, en otro, proclamando que el sábado ha sido cambiado por el domingo y apareciendo como ángel de luz y haciendo milagros increíbles, ¿verdad? Así que es muy interesante. A Jesucristo le preocupó la preparación por la cantidad somera de engaños que van a haber en la tierra. Voy a leer algo aquí de Apocalipsis. Voy a ir aquí a Apocalipsis. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 16, 13. Están cayendo las plagas, la caída de las plagas. Y dice la Biblia, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego dice aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí en medio de estas señales engañosas, dice la Biblia, prepárate, yo vengo pronto, no se desespere. Y entonces la Biblia menciona engaños fuertes, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuáles son esos tres espíritus inmundos? Fíjate que el conflicto de los siglos menciona cuáles son esos engaños grandes. Dice que es el catolicismo, el espiritismo y el protestantismo apóstata. Tres espíritus inmundos que salen de la boca de la bestia. La bestia es el papado, así claro. Vamos a mencionarlo así claro. Apocalipsis 13. Usted debe tener claro eso. La bestia es el papado, el sistema católico de años, ¿verdad? De la boca del falso profeta. ¿Cuál es el falso profeta? El falso profeta es el protestantismo apóstata. La cantidad de engaños que hay en un montón de iglesias que están engañadas y engañando. Y no estoy echando por tierra y al infierno a todas las iglesias que tienen principios muy buenos, claro que sí, y que tiene Dios ovejas en todos los redondeles, claro que los tiene, y que usted tiene familiares en otras iglesias juiciosos, claro que los tiene, y que usted conoce gente sincera en este mundo que vive la verdad y que, perdón, que vive lo que ha conocido, claro que los hay, y que ablandarán el corazón cuando la luz más grande venga a su vida, claro que lo harán, usted conoce eso, pero el protestantismo apóstata en su mayoría está engañado, hermano, está engañado. ¿Por qué? El espiritismo reina en ellos y merced a los pecados capitales del catolicismo, el falso día de reposo y el espiritismo, el estado de los muertos. Claro que sí. Y el otro es de la boca del dragón. El mismo dragón es el diablo. El espíritu inmundo que sale del dragón es el espiritismo, ¿verdad? El espiritismo está plagado, hermano, por toda parte. Usted lo ve hasta en lo sencillo, las películas de hoy día. Si usted se sienta a ver películas, si usted se sienta con sus hijos a ver películas, hay engaño de todo. Mira, por poner un ejemplo chiquito, nosotros a veces le ponemos a los niños películas de Jesús, de la Biblia, infantiles, de Lázaro, de Saqueo, de Abraham, de Noé. Y sabe una cosa, antecitos, el diablo es tan malo. Antecitos de que salga la película de Don Noé y el arca de Noé, sale una propaganda del homosexualismo. Claro que sale ahí rápidamente una propaganda que tiene que ver con homosexualismo. O sale una propaganda que tiene que ver con brujería. Yo no sé si están sus hijos aquí. Una hermana brava ahorita por los hijos y por los engaños de los hijos. Y a veces no es tanto, esto es otro bonus, a veces no es tanto el tiempo que le dedicamos a los hijos y el tiempo de calidad que podamos dedicarle a los hijos, sino que a veces es
que ellos tienen muchas cosas y la ociosidad que tienen los hijos, hermanos, la cantidad de tiempo libre que tienen los hijos. ¿Quién más ocupado que mi papá? Mi papá trabajaba como burro, ¿verdad? Yo casi ni compartía tiempo con él. Mi mamá ocupadísima, pero hermano, yo vivía ocupado trabajando y ayudando a levantar el pan de mi casa, de mi familia, claro que sí. La ocupación no me dejó pensar en males. Y claro, y también, y aparte de eso, pensaba en males. Claro que sí, porque el mal ha existido siempre. Pero para poner un ejemplo sencillo, yo no sé si usted con sus hijos o con sus niños vio una serie tan sencilla y tan inofensiva como el Rey León, hablando en español, como el Rey León. Ay, hermano, el Rey León es muy inocente. Hermano, pero el Rey León tiene espiritismo y tiene brujería. Claro que sí. ¿Y quién es? ¿Y dónde está el engaño en el Rey León? En el chango, en el mono. El mono le hace traer al hijo del Rey León cuando el Rey León viejo ha muerto y el Rey León viejo, joven, el hijo, crece y el chango le hace subir, le hace ver a papá león de la muerte, lo hace subir, como que ese papá que está en otro lado. Es decir, el chango es el medium. El chango es un medium espiritista, un brujo que le hace ver a su papá que está muerto, supuestamente. Eso es espiritismo, hermano. O sea, engaños hay por toda parte. La Biblia dice aquí, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y por qué a manera de ranas? Hablando de otro engaño. Bueno, hermano, fíjate que uno de los falsos engaños del tiempo del fin es el don de lenguas, que está en muchísimas iglesias, incluyendo la iglesia católica. ¿Y por qué mencionó a manera de ranas? Yo no sé si usted conoce la rana, pero la rana cuando está cazando, con la lengua agarra la presa. Con la lengua agarra la presa. Y el don de lenguas, obviamente, el falso don de lenguas es un engaño terrible. Voy a darme la tarea de leer unos poquitos apartes de este libro. No hay un capítulo en el capítulo del libro que se llama El Zarandeo, pero los fideicomisarios han hecho compilación de algunos apartes, de algunos párrafos de Elena de White que habla del zarandeo. Y yo estaba repasando y hay frases alarmantes, hay frases tremendamente preocupantes hablando del zarandeo, que usted no las va a creer. Y voy a leer algunas de ellas. Mira lo que dice aquí. Aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, no está hablando de otra iglesia, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo, escucha esto, no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Esto es delicado. Porque puede ser que usted, bueno, quiera Dios que usted no, puede ser que cualquiera que se unió a la iglesia diga, este conoce la verdad, este no, este ya está salvo, este está del otro lado. Usted no sabe eso, ¿verdad? Porque hay cantidad de gente en esta iglesia que consagrada no está nada, que vive una vida liviana, que está por estar, y usted lo mire, claro, usted no está para que juzgue eso porque Dios conoce el corazón, pero aquel que está en la iglesia y que se mantiene en la iglesia, pero está consagrado, viviendo una vida tranquila y sencilla, sin preparación, sin pensar en lo que viene, sin pensar en el amor a Cristo Jesús, hermano, recibirá las plagas como que no estuviera en la iglesia. Es decir, que estar en la iglesia no es una seguridad de salvación. Recibirá las plagas como cualquiera que se pone en la iglesia. Estoy leyendo de Eventos de los Últimos Días, la página 147. Otra cosa que lo va a preocupar a usted. En cada iglesia debe haber bueno, esta no lo voy a leer, está muy larga. Ya estamos en el tiempo de zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no esculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a las órdenes y acciones de su palabra. Muy bien. Voy a leer algo aquí. Aquí dice también la prosperidad. Escuche bien, usted puede ver un hermano, una hermana próspera, y no estoy diciendo que eso es pecado, cuidado, pero a veces la gente confunde prosperidad con espiritualidad. No tiene que ver una cosa con lo otro. Hay hermanos muy prósperos y muy desconsagrados. Y hay hermanos muy prósperos y muy consagrados. O hay hermanos muy pobres y muy desconsagrados. O hermanos muy pobres y muy desconsagrados o muy consagrados. Pero dice aquí, la prosperidad contribuye a que en la iglesia adventista haya multitudes que meramente profesen la fe, pero la adversidad eliminará la paja de la iglesia. Y recuerde aquí que Jesucristo el Señor dijo que era necesario, escuche bien, que en la iglesia creciera junto
el trigo como la cizaña. Este proceso no nos corresponde a nosotros sacar la cizaña de la iglesia, porque al arrancar la cizaña de la iglesia, cuidado, puedes arrancar el trigo que está débil, que está pequeño. A ver, así es. Entonces, hasta el final del tiempo se conocerá quién es la paja y quién es el trigo. Mira esto que dice aquí. Debido a la falta de persecución, de pruebas, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentemente están firmes y tienen un cristianismo incuestionable. Difícil cuestionar esto. Habrá gente que está en la iglesia que usted dice, mire, ese está firme como la roca, el cristianismo es fuerte. Dice que hay gente que parece, hombres que parecen tener un cristianismo incuestionable. Dice, pero quienes si la persecución viniera, se apartarían de nosotros. Hay personas que usted ve en la iglesia muy firmes, pero de firmeza no tienen nada. Eso no lo puede ver usted. Eso lo ve Cristo Jesús. Y no estoy promoviendo un juicio de nadie. Si esa persona que usted ve firme en la iglesia viniera el zarandeo, vinieran las pruebas difíciles, vinieran los eventos duros, se apartarían de la iglesia. ¿Por qué dice ahí? No sé, pero aquí está escrito. Ok, cuando se invalida la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas difíciles y proporciones más elevadas que las que ahora anticipamos. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Aquí vi una que estaba leyendo ahora hace un rato. Ok, ese más adelante. Ese más adelante. Aquí está. Aquí está. Mira esta. Esta es preocupante. Dice aquí, el zarandeo aventará a multitudes. Oye bien, a multitudes como hojas secas. Este me preocupa porque es que no son unos pocos. Son multitudes los que van a ser aventados. Uh, y usted dice, bueno, ¿y entonces quiénes quedarán? Ah, hermano, en estos días escuché un pastor por ahí, como dominicano, ya mayor. El pastor decía, citando un párrafo de El conflicto de los siglos, decía que la mayoría de los redimidos hoy día están en las iglesias que componen Babilonia. ¿Cuáles son las iglesias que componen Babilonia? Aquellas iglesias que están engañadas, pero multitudes saldrán de la iglesia, ustedes lo reemplazarán, aquellas multitudes que vendrán y conocerán la verdad. ¿Podría ponerle mute, por favor? Multitudes, pero te voy a dar algo aquí en esta partecita que es esperanzador. Es esperanzador y es de sumo gozo. Hermana Dania, póngame en mute a la persona que está hablando, por favor. Aquí hay algo que me da esperanza y que me da consuelo. Está en la página 153 del mismo capítulo llamado El zarandeo, hablando de la iglesia, porque va a decir, bueno, entonces la iglesia está perdida porque hay gente perdida. No, señor, no se confunda. La iglesia no está, la doctrina de la iglesia no está llena de errores. Lo más puro de la iglesia es la doctrina, es la fe, es el mensaje. Lo más impuro somos nosotros, es la gente. ¿Verdad? Es el pecado del corazón humano. Dice la Biblia, dice la señora de Huay, Evento de los Últimos Días, página 53, puede parecer, escuche bien, que la iglesia está por caer, pero no caerá. Qué maravilloso eso. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, son zarandeados. Mientras la paja es separada del trigo, precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Esto es esperanzador. Porque Jesucristo dijo, hermano, el que perseverare hasta el fin. Y no estoy hablando del que persevera en la iglesia, el que perseverare fiel a Dios y obviamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque puede parecer que la iglesia está a punto de caer, está a punto de perder todo, pero no caerá. Bueno, familia, aquí hay una partecita con la que quiero concluir. Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis 22, 11. Sé que se está finalizando esta semana y se está finalizando este tiempo. Dice la Biblia en Apocalipsis 22:11, hablando del cierre de la gracia, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Cristo Jesús se levante, quitándose las vestiduras sacerdotales, quitándose las vestiduras de intercesor y se ponga las vestiduras de juicio,
Hermano, el tiempo de gracia se habrá terminado y el que es malo seguirá siendo malo y el que es bueno seguirá siendo bueno, esté dentro o esté fuera. ¿Y por qué digo esto de que esté dentro o esté fuera? Hermano, porque estar dentro no le garantiza estar en el cielo. Fíjate lo siguiente, que a veces la gente hace un llamado a que el pecador entre al arca y entre al arca y la clave en el tiempo de Noé era entrar al arca. Bueno, la clave en el tiempo de Noé para salvarse del diluvio era entrar al arca. Claro que sí, pero fíjate lo siguiente, fíjate que dentro del arca había un perverso. ¿Y cuál era ese perverso? Ah, el hermano Can. Se salvaron, sí, solamente 8. Don Noé, su esposa, Sem, y Jafet. Pero hermano Can, después que salió el arca y don Noé plantó un viñedo. Don Noé, usted conoce la historia, tomó de aquel vino, lo dejó fermentar, se emborrachó y don Noé y don Can hizo algo perverso y algo malo. Y no te voy a explicar qué es ahorita eso. No me da el tiempo para eso. Pero había dentro del arca un perverso. Entonces, hermanos, no es que se perdió el pecador por culpa de Dios. No, claro que no. El Señor permaneció así, con brazos abiertos, con corazón dispuesto a recibir al pecador, pero el pecador nunca llegó. Ahora, Dios es muy grande y es muy bueno y es muy maravilloso. Y cuando el tiempo de gracia se cierre, usted a veces puede pensar, ay, hermano, se cerró el tiempo de gracia, entonces aquel no conoció y entonces aquel no se entregó. No, no piense eso, hermano. Cuando el tiempo de gracia se cierre, ya habrá sido predicado el evangelio. Yo no sé si usted puede decir un fuerte amén ahí. El tiempo de gracia se cerró y el evangelio fue predicado en todo el mundo. Oye, qué justo es Dios. Oye, qué bueno es Dios. Qué maravilloso es el Señor Dios. Que se terminó el tiempo de gracia, que se cerró el tiempo de gracia y ya está predicado el evangelio. Para que la gente no diga, oh, no es que a mí no se me habló de eso. Oh, es que yo no sabía. No, hermanos, se predicó el evangelio en todo el mundo. Así que nadie tendrá excusa. Bueno, familia, fíjate que a Jesús, vuelvo a terminar con lo que empecé, no le importó tanto las señales, sí habló de eso, pero lo que más habló en el sermón apocalíptico de Mateo es de la preparación. Y puede ser que su fe diga, bueno, esto ocurrirá, no ocurrirá, ¿qué pasará? El pastor Bullón contó una vez una historia de un hombre que predicó mucho acerca de la venida de Cristo Jesús, la nota tónica que debe oírse en nuestras iglesias. Y claro, hay que decirle a la iglesia, Jesús viene. Y hermano, por cierto, Jesús viene. ¿Verdad? Es el anuncio más importante que tenemos en esta mañana. Cristo Jesús vendrá a esta tierra nuevamente. Y el hombre predicó y predicó y predicó y se envejeció predicando de la venida de Cristo Jesús. Y se hizo viejito y estaba como desfalleciendo la fe. Y entonces dice que el pastor Bullón fue a visitarlo. Y el pastor Bullón fue a visitarlo y ya viejito le hizo el hermano una pregunta al pastor Bullón, porque se envejeció predicando el evangelio, como nosotros, ¿no? Yo desde mi juventud. Y se hizo viejo, viejo, viejo. Él desde joven predicando, ya estaba viejito y enfermo y para morirse. Y le hizo esta pregunta al pastor. Le dijo, pastor, cuénteme una cosa. Y había predicado toda la vida de la venida de Cristo Jesús. Tengo una sola pregunta que hacerle. Pastor, una pregunta. ¿El Señor Jesucristo va a venir o no va a venir? Y le dijo, hermano, el Señor Jesucristo va a venir. Y le dijo, pastor, ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Le dijo, hermano, el Señor Jesucristo va a venir cuando Él va a venir. Hermano, yo le digo en esta hora que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Y cuándo va a venir? Va a venir cuando Él va a venir. A usted le corresponde una tarea, a mí me corresponde una tarea, pero el Señor Jesucristo va a venir. No baje la guardia, no cierre el ojo, que el Señor Jesucristo ciertamente va a venir. Que Dios le bendiga, que en esta mañana usted recuerde que el Señor Jesucristo va a venir. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que usted sea el trigo fuerte que permanece fiel y firme en el rebaño del Señor, que usted permanezca fuerte hasta la venida de Cristo Jesús o hasta que Dios cierre la memoria, pero el día que se cierra la memoria no termina la esperanza, porque la vida no termina con la muerte. Cuando venga Cristo Jesús, la vida continúa para siempre y por siglos de siglos. Un día feliz, un grande abrazo, que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde y esperanza en aquel que permanece fiel y firme en los caminos del Señor. Oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, el zarandeo está ocurriendo y está por ocurrir en una escala mayor. Más nosotros queremos estar firmes, estar fieles, no estar presuntuosos, presumiendo la fe como el hermano Pedro. Gracias porque Jesús ha orado por los que anhelan el corazón servirte, estar fieles, incluyendo a Pedro oró por él y gracias que tú lo sostuviste a pesar de su falla.
Sosténgate, pueblo, sostenga a sus hermanos fieles que madrugan a escuchar tu palabra, a fortalecerse, a su familia, Señor, y a los hermanos de nuestra iglesia. Oramos en esta mañana por nuestra fe, Señor. Se ha orado por muchas necesidades y por muchos problemas, pero oramos en esta hora por nuestra fe, Señor, que se mantenga firme como la roca en Cristo Jesús. Amén. Un día feliz, hermanos. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un abrazo. Feliz día de preparación. Gracias, pastor. Amén. Gracias, mis hermanos, por esta semana. Y gracias a todos. Gracias, hermano Dania, por permitir que haya